Academia Beacon, Salón de Historia. Porps. Bienvenidos estudiantes, saludó jovialmente al grupo de jóvenes que atendían a su invitación. Weiss. Gracias por la invitación, profesor Porps. Al entrar vieron que no estaban solos, también estaban la subdirectora Godwich y el director Ospin, además de la profesora Peach y la enfermera Tsune. Incluso el general Ironwood estaba ahí junto con Winter. Al fondo habían dos estudiantes que reconocieron de inmediato, eran San Wukong y Neptuno Basilias. Ruby. Director Ospin, ¿qué hace aquí? Ospin. Buenas tardes Ruby, Peter y Bart nos invitaron a Glinda y a mí a acompañarlos, pensé que sería una buena actividad de que integración para el personal así que llamamos también a la profesora Peach y la enfermera Tsune, además de traer a James y él trajo a la especialista Winter con él. Ruby solo asintió y se fue a sentar. Weiss. Hermana, es un gusto verte. Saludó cordialmente, pero en sus adentros estaba saltando de alegría por poder volver a ver Winter otra vez. Winter. Weiss, también es un gusto, le sacó una sonrisa a Weiss y también es un gusto saber que no desataste un incidente internacional, ahora le sacó una mueca de nerviosismo. Weiss. Entonces viniste para ver también las presentaciones. Desvió el tema rápidamente. Winter. Sí, pero solo hasta las 5, tengo una cena de negocios que atender hoy. Weiss. ¿Algo del ejército? Winter. Es más bien un asunto personal, no te preocupes por ello. Weiss dejó el tema ahí, aunque sentía curiosidad por la cena que tendría, dijo que era personal, y generalmente eso en la alta sociedad atlesiana implicaba. Weiss. Pero hablamos de Winter así que no puede ser eso, dejó la interrogante al aire, aunque seguía rondando. San. ¿Qué tal perdedores? Blake. Hola San, ¿qué haces aquí? San. El profe nos invitó, los vimos llevando un montón de golosinas y les preguntamos qué hacían. Neptuno. Entonces el cabeza de plata no les preguntó si podíamos acompañarlos y me arrastró con él. San. De todas maneras lo íbamos a ver, ¿qué importa dónde? Se encogió de hombros. Neptuno. Importa porque en nuestro cuarto están las bebidas que mandé a pedir, ¿tienes idea de cuánto me costó el envío de inmediato? San. Te dije que fueras por ellas. Jan. ¿Y no pueden pedirle al resto de su equipo que se las traiga? San. No se puede, Scarlett fue a la boda de su hermana y Sage lo acompañó como refuerzo. Porps. Guarden silencio y siéntense jóvenes, que ya va a empezar. El vídeo empieza con una nota. Advertencia. El siguiente video contiene material perturbador que puede herir la sensibilidad. Si no puede con estos temas se le recomienda no ver el vídeo, caso contrario queda a su discreción. La pantalla se abrió para mostrar un salón extravagante con varias vidrieras brillantes a cada lado. Cada ventana mostraba a un guerrero triunfante sobre un grim, con un estandarte en la mano. Al final del pasillo, un hombre con armadura negra con ribetes dorados se alzaba. Era un anciano, probablemente de unos 70 y tantos años. Su ojo derecho estaba desgarrado y asustado, perdido en la batalla. Llevaba la cabeza rapada y una barba crecida en el rostro. Su figura era imponente a pesar de ser más bajo que el hombre promedio. El hombre miró hacia abajo, hacia una figura arrodillada. Vestía una túnica negra lisa. Se arrodilló ante el anciano. La cámara apenas captaba su cabello rubio dorado. Nora inclinó la cabeza levemente, todavía un poco preocupada por el estado de su líder de equipo. Nora. Está bien, ahí está Jaune, pero ¿quién es el otro tipo? Ospin cerró los ojos, intentando recordar algo de su pasado. Sentía que ya conocía a ese hombre, aunque fuera brevemente. Kuo Kwana. Un sentimiento compartido por Gira Belladonna. Gira se dio una palmada en la frente, como para despejar el recuerdo bloqueado. Gira. Sé que lo he visto antes. ¿Pero dónde? El hombre miró a Jaune. Percival. Hijo de Montagne. Te arrodillas ante la luz dorada. Y en este sagrado salón, te encuentras ante los ojos de los ancianos de la Sagrada Orden. Sin duda sabes por qué te han convocado aquí hoy, suspiró tras un momento. Apuesto a que tu padre ya te lo arruinó. Jaune asintió levemente. Jaune. Sí, lo ha hecho tío Perky. Jaune sabía que su tío abuelo lo había llamado para pedirle algún regalo, pero no dio muchos detalles. De repente la comprensión llegó tanto al director como al cacique de Kuo Kwana. Ospin Aida. Percival Ark. Tanto los estudiantes como Kali saltaron ante su respondiente grito. Jan. ¿Ah, quién? Ospin se pasó las manos por la cara. Ospin. Percival Ark, también llamado Ark el joven, es el hermano de Charles. Kuo Kwana. Gira. Un guerrero feroz sin ningún sentido del miedo. Lo llamaría loco si no supiera lo calculador que puede ser. Kali. Oh, eso es, guau. Percival observó a Jaune por un momento antes de reírse para sí mismo. Percival.
Parece que el chico puede guardar un secreto. Dudo que haya mentido, pero si te dijera toda la verdad, dudo que estuvieras tan sumiso. Jaune permaneció arrodillado, sin entender del todo qué quería decir su tío abuelo. Pero estaba a punto de descubrirlo. Percival se hizo a un lado y agarró una espada larga de un altar. Volviendo junto a Jaune, la desenvainó con un armonioso sonido que resonó en la sala casi vacía. Nora parecía un poco preocupada. Nora, ¿qué está pasando? ¿Qué está a punto de hacer? Percival colocó la punta de la espada en el hombro izquierdo de Jaune. Percival, por mi nombre, el gran capellán de la luz dorada movió la espada sobre Jaune, colocándola sobre su otro hombro por el honor de Arcadia y la sangre de Julio levantó la espada y la devolvió a la izquierda. Te nombro guardián de la vida en Remnant. La espada se movió de nuevo a la derecha. Te nombro mano de la justicia en nuestro mundo de oscuridad. La espada se alzó de nuevo para colocarse ante Percival. Te doy la bienvenida a la séptima legión de Arcadia. Te pregunto a qué compañía deseas pertenecer. Ironwood. ¿Séptima legión? Levanto una ceja intrigado. Pirra. Creo que Jaune mencionó algo sobre eso en el anterior capítulo. Weiss. Bajo mi mando 9 legiones enteras y más. Cito parafraseando. Ospin no pudo evitar sonreír. Ospin. Una ceremonia de nombramiento de caballero. Parece que esta vez estamos viendo una recreación. Pausa para café. Si no me falla la memoria, es el mayor honor en Arcadia ser nombrado caballero, y más aún por el líder de una legión. Ironwood. Espero que haya más información sobre estas legiones. Jaune mantuvo la cabeza baja por el momento. Jaune. Elijo unirme a la segunda compañía. Percival. ¿Deseas unirte a los 7 segundos? Preguntó con una ceja levantada. Jaune. ¿Sí? Lo hago, asintió desde su posición. Percival. Que así sea, giró la espada, apoyando la punta en el suelo. Que la luz dorada brille sobre ti. Asume sobre tus hombros la defensa de este mundo de la oscuridad y el caos. Vivirás para abrirte camino a través de la oscuridad para que la luz brille por siempre sobre la gente común. Te pregunto, prospecto, ¿juras defender la vida bajo estas condiciones? Jaune. Lo juro por mi palabra de Ark, por mi sangre arcadiana y por mi propia alma inundada en la luz dorada. Percival no pudo evitar sonreír levemente al oír eso. Percival. Entonces levántate, inquisidor de la luz dorada. Ponte en la luz y toma tus armas. Derriba a cualquiera que desee dañar la luz y la vida de este mundo. Jaune finalmente se puso de pie nuevamente, un cierto orgullo irradiaba de su sonrisa. Percival sonrió antes de que el mundo se oscureciera. Su voz continuó en la pantalla oscurecida. Percival, vete ahora, y quédate con orgullo en tus acciones y con la luz dorada en tu corazón. Coco. Bueno, estoy un poco perdido. Finalmente sacó a relucir lo que muchos se preguntaban. ¿Qué es eso de la luz dorada? Ark también lo mencionó. Black. Si mi investigación es correcta, la luz dorada fue una vez una palabra que designaba lo que llamamos aura. Se cree que se usó por primera vez hace unos 1000 años, en una época en la que aún no se habían desarrollado los métodos para desbloquear el aura de los demás. En aquella época, se creía que era una protección divina, de ahí el matiz religioso de su discurso. La pantalla se abrió de nuevo y mostró una zona boscosa más allá de los reinos. En ese instante, todo parecía tranquilo hasta que un fuerte rugido resonó por toda la zona. Mientras las aves locales alzaban el vuelo, presas del miedo, la cámara enfocó su vista hacia abajo para mostrar un enorme geist agitándose en el bosque. Tras un instante, su cuerpo falso se desmoronó y se desintegró mientras la figura fantasmal intentaba escapar. Al huir, una bala le impactó en la nuca y explotó en el cráneo del Grim, destrozando cualquier indicio de su existencia. La cámara retrocedió para mostrar a Jaune de pie en el campo. Vestía una elegante armadura negra con una túnica plateada sin mangas encima. Se reveló que era el tirador con un arma humeante, un cañón de mano de grueso calibre con un cargador curvo que le daba la apariencia de una metralleta. Volvió a colocar el arma a su lado y se alejó de lo que quedaba de la criatura. Nora, ¿venció esa cosa él solo? Preguntó emocionada. San, claro que sí. Ospin. Tranquilos estudiantes, recuerden que es ficticio, aunque admito que el señor Ark da una actuación sobresaliente. Se gira a su subordinada. Dime tu opinión de experta Glinda, ¿qué tal lo hace tu estudiante favorito? Los profesores se le quedaron viendo raro. Tsune. ¿Os volviste a tomar de la mezcla de Bart? Porque no quiero otro incidente en mi enfermería. Ian. Además sabemos que yo soy su favorita, ¿o no, señorita G? Le guiñó a la profesora de combate, dándole una sonrisa divertida mostrando que todo era broma. La subdirectora solo le dio una mirada plana. Glinda.
pues considerando que el señor Ark no se la pasa destruyendo carreteras solo para atrapar a un criminal, ni tampoco empezando tiroteos en medio de clubes nocturnos lleno de civiles, si me quedo con Jaune. PH. ¿En serio, Glynn? Porque Jaune no ha sido el mejor combatiente a inicio de año, ha mejorado mucho sí, pero, ya sabes, Glinda. ¿Eres quien para hablar PH? Pues si el señor Ark tuvo un rendimiento algo decepcionante y al principio tuve mis dudas, miro con cierto enojo a Ozpin, pero ha demostrado que quiere mejorar en serio en vez de solo conformarse con lo mínimo, escucha de verdad mis consejos y los aplica en lugar de ignorarlos o poner mala cara como ya es costumbre en los de primer año. Dio una mirada fría al resto de estudiantes que solo apartaron la mirada algo avergonzados. La profesora Godwich, a pesar de lo que sus alumnos piensen, se preocupaba bastante por ellos, ella desaprobaba la complacencia, sobre todo la que era generada por exceso de confianza en la fuerza de uno, pues derivaba en malos hábitos, que solían conducir a la muerte. Por eso mismo era bastante estricta, de hecho era de esas personas que cuando más le importaba a alguien, más dura era con él. Detalle del que solo Ozpin era consciente, más incluso que de la propia Glinda, tantas vidas lo hicieron experto en conocer a las personas más que ellas mismas, aunque a veces se le escapaban algunos. PH. Sí, eso sí lo creo. Reconoció a otra que sufría su mismo dolor de cabeza, adolescentes que creen que se la saben todas, la cual también era su razón de aprecio al joven Ark. Ozpin. Es bueno saber que al fin encontraste a tu alma gemela Glinda, y obviamente no pudo evitar aprovecharse de la situación para burlarse de su asistente. Jaune caminó sobre los fragmentos que componían el cuerpo del Grimm. Al acercarse, observó una espada clavada en un brazo de piedra. Jaune suspiró y trepó la roca para alcanzarla. Con una postura amplia, la extrajo lentamente. Era una espada larga a dos manos con hoja de acero brillante, guarda dorada, empuñadura negra y un pomo a juego. Con un pequeño gesto, la devolvió a su lugar en la vaina que llevaba a su lado. Ruby se sintió un poco decepcionada. Ruby. Entonces, no hay croce amores en esta. Bueno. Al menos la espada parece bien hecha. Jaune se bajó del audaz y se dirigió hacia su verdadero objetivo. Una aldea que se asentaba en estos bosques llevaba tiempo bajo la influencia de un loco llamado Vilnas Yuma. Este hombre difundió sus ideas, afirmando que las criaturas de Grimm eran literalmente criaturas al servicio de un dios llamado Grimm y que él era la voz de ese dios en Remnant. Quienes lo seguían se convertían en su ejército personal, mientras que quienes no lo hacían solían ser sacrificados a Grimm. Muchos espectadores consideraron que esto fue un gran shock para el sistema. Jan. ¿Por qué alguien seguiría a alguien así? Miró la pantalla, incrédulo. Por suspiró en respuesta. Porps. Esa gente existe, y a menudo reúne a seguidores de los desesperados y solitarios. Forman sus cultos para obtener poder o, en raras ocasiones, porque creen de verdad en sus propias enseñanzas. Suelen ser los más peligrosos por lo mucho que están dispuestos a sacrificar por su causa. Blake bajó la cabeza, las palabras de Port le recordaron a Adam y la situación del colmillo blanco, si bien no eran cultistas, muchos eran fanáticos de la supremacía racial de los faunos, su ex amante el que más. Jaune se acercó a la antigua aldea, actual sede del culto de Vilnas. Al entrar por una vieja puerta de madera, las miradas de los cultistas comenzaron a concentrarse en él. Nadie sabía qué pensar de él todavía. Sabían que esto podía tener dos consecuencias. O los buscaba para unirse a su causa bajo el mando de su dios llamado Grimm, o estaba allí para causarles problemas. Al llegar Jaune al centro de la aldea, un hombre se paró frente a él, bloqueándole el paso. Decir que era grande sería quedarse corto. Miró a Jaune con una leve sonrisa. Cultista. Bienvenido, forastero, a nuestro hogar. Dime, ¿qué te llama a nuestra tierra hoy? ¿Te ha llamado nuestro glorioso Grimm? Jaune rió para sí mismo antes de reírse en la cara de este hombre. Tras un segundo de risa, suspiró y lo miró con una sonrisa de confianza. Jaune. Escuché una llamada, si mientras hablaba, su sonrisa se transformó en una seria expresión, la llamada para purgar su herejía de este mundo y hacer justicia sobre todos ustedes. Todo estaba en silencio. La tensión se acumulaba con el tiempo. Era el momento de la verdad. ¿Quién atacaría primero? Jan se emocionó un poco al ver una especie de enfrentamiento occidental desarrollándose frente a ella nuevamente. Con el paso de los segundos, Jaune ya estaba listo para atacar. Mientras el hombre corpulento esperaba aprovechar la oportunidad de atacar mientras Jaune estaba desprevenido, Jaune usó un revestimiento de polvo en su armadura para transformarse en una granada segadora viviente.
El hombre se tambaleó hacia atrás, cegado, mientras Jaune giraba sobre sus talones para cortarle el torso. Dado que Vilnas recolectaba exclusivamente de aquellos sin aura, le dejó un profundo corte en el pecho que probablemente pondría en peligro su vida. Ruby se estremeció un poco en su silla. A veces era fácil olvidar que no todos tienen un aura que los proteja, y que un movimiento en falso podría costarle la vida a un civil sin querer. Con sus intenciones claras, los cultistas cargaron contra Jaune, con la esperanza de inundarlo con sus tropas y abatirlo. Sin embargo, Jaune estaba listo. Cuando uno intentó golpearlo con un cuchillo, Jaune lo agarró de la muñeca y le retorció el brazo por detrás. Tomó el cuchillo y apuñaló a una mujer que intentaba atacar por la espalda. Tomó a su cautivo y lo tiró al suelo antes de propinarle una patada en la mandíbula con la fuerza suficiente para arrancarle los dientes. Jaune desenfundó su cañón y se abrió paso sangriento a través del culto y adentrándose en la aldea. Aunque no fue un borrón, sus acciones fueron demasiado rápidas como para mostrar vacilación. Cada movimiento era fluido y decidido. Cada contraataque un golpe, cada ataque un golpe, y cada golpe un cultista muerto. Incluso cuando algunos de los cultistas más débiles intentaron huir, abatió a los que intentaban huir sin piedad. No podía arriesgarse a que huyeran para reiniciar su culto. Muchos estudiantes consideraron que su exhibición era demasiado brutal para su gusto, creyendo que el arresto era la mejor opción. Los cazadores adultos presentes coincidirían en que era la opción preferible, pero vieron demasiado como para considerarlo ajeno a sus experiencias. A algunos, los recuerdos los perseguirán para siempre, pues tuvieron que hacerlo. Cuando uno intentó atacarlo con un hacha improvisada, Jaune lo agarró y lo lanzó contra sus secuaces, solo para que estos descubrieran que Jaune había lanzado una granada de polvo al primer hombre, matando a todos. Jaune atravesó a otro y lo usó como cobertura para disparar su cañón contra la multitud. La sangre llovió sobre el suelo, empapando la tierra seca y tiñéndola de rojo. Con el tiempo, quedó solo mientras el último de los cultistas en la calle caía al suelo, desangrándose por la pérdida de una pierna. Ninguno de los estudiantes pudo decir con certeza si eso era completamente necesario. Mientras Jaune se quitaba su escudo humano, tuvo tiempo de evaluar la situación. Tras un rápido recuento de cultistas, encontró cadáveres que no había creado. Probablemente eran los habitantes originales de la aldea. A diferencia de los demás, estos cuerpos estaban esparcidos por los límites de la aldea. Sus heridas eran, como mínimo, horribles. Hombres, mujeres y niños estaban destrozados, literalmente, a juzgar por las heridas. Dientes y mordeduras estaban incrustados en la carne, y el miedo se les impuso como su último estado de vida. Ahora los estudiantes se preguntaban si había sido suficiente. El estado de los cuerpos era suficiente para que algunos se tambalearan. La única razón por la que se evitaba el vómito era la experiencia. Jaune sabía que esta secta era mala, pero esto era de otro nivel. Siempre asumía que cuando mataban a quienes los rechazaban, les disparaban o les cortaban la cabeza. Al parecer, les esperaba una muerte más retorcida. Jaune los enterraría como es debido cuando esto terminara. Ahora mismo, tenía que matar a un líder de la secta. Y si un cultista psicópata trastornado iba a estar en algún lugar, sería en la iglesia al final del pueblo. A decir verdad, era claramente el ayuntamiento reconvertido por Vilnas en su oscura iglesia. Jaune se acercó a la puerta y atravesó la barrera de madera con su espada. Retiró la espada, apartó la puerta de una patada y reveló a un cultista muerto al otro lado. Jaune negó con la cabeza mirando el cuerpo. Jaune. Predecible hasta la médula. Apartó al cultista de la puerta de una patada y entró en el pasillo. Coco silbó, un poco sorprendido de poder decir algo así tan fácilmente. Velvet estaba igualmente intrigada, aunque decir algo así habría sido fácil para ella y su avanzada audición. Un hombre estaba sentado en un trono improvisado. Decir que era viejo sería quedarse corto. Era un anciano con el pelo canoso desde hacía mucho tiempo. Su rostro estaba cubierto de arrugas y todo en él denotaba un anciano. Soltó una carcajada cuando Jaune entró en su guarida. Vilnas. Así que por fin me envían a alguien. Me pregunto, ¿de verdad crees en el camino que sigues? ¿Es por eso que te envían a matarme? ¿Porque no soportan que predique? ¿De verdad temen tus reinos mi verdad? Jaune puso los ojos en blanco. Jaune. Estoy aquí como inquisidor del capítulo Arcadio de la Luz Dorada. Estoy aquí para castigarte por tus pecados contra Remnant y tu herejía en vida. Jaune disparó al anciano con su cañón, destrozándole la cabeza. Luego se giró hacia el cultista en el suelo, que no estaba tan muerto como aparentaba. Velvet. Espera, ¿lo sabía? Se sobresaltó.
Mientras el hombre se paralizaba, sabiendo que el juego había terminado, Jaune disparó a las bisagras de la puerta para dificultar su apertura sin arrancarla de la pared. Jaune. Vilnas Yuma, te declaro culpable de traición por 3 cargos. De pensamiento, palabra y acción. Te declaro culpable 3 veces de herejía, de pensamiento, palabra y acción. Muchas vidas se han perdido por tu voluntad y hoy es el fin de esa voluntad. ¿Tienes alguna última palabra, hereje? Vilnas se echó a reír antes de ponerse de pie. Miró a Jaune con una sonrisa. Vilnas, ¿crees que eres el más santo aquí? No eres más que un soldado con un nombre y una túnica elegantes. Las criaturas acechan este mundo para castigar nuestra ira y nuestros prejuicios. Los humanos y las faunas se odian, y las criaturas de Grimm los atacan. ¿Acaso no es esa la voluntad de un dios? Eso puso un poco nerviosos a los espectadores. Era difícil negar que los Grimm se sentían atraídos por las emociones negativas, pero nadie sabía muy bien por qué. Esto dejó mucho espacio para que alguien como Vilnas lo llenara con sus propias ideas. Jaune guardó silencio, observando a este hombre desde arriba. Tras una pausa, sabiendo que Vilnas había terminado, respondió Jaune. Tomo nota de tus palabras, sé purificado por la luz y pasa a la otra vida. Jaune le disparó en la cabeza, destrozándola. Jaune pasó junto a él y derribó la puerta de una patada, dejándola en el mundo. La última imagen del mundo mostró a Jaune bañado por la luz del sol, cuyos rayos eran como alas de ángel. La pantalla se cerró para mostrar un estandarte negro con un ángel estilizado de color blanco brillante que sostenía una espada. En la otra mano, sostenía un estandarte propio que descendía alrededor y por debajo del ángel para mostrar el lema de la 7ª Legión de Arcadia. Perdón, absolución, salvación. Esta era la variante utilizada por la 2ª compañía, el cuerpo de inquisidores. Cuando la pantalla se apagó, los presentes se quedaron sin habla, aunque sabían que era una actuación, tanta violencia más las palabras de Vilnas los dejaron pensando a todos. Jan. Eso fue. No terminó de hablar cuando la pantalla se encendió de nuevo y mostró a tipos con túnica roja haciendo una entrada innecesariamente dramática. Jan. Ok, soltó una risa incrédula, parte divertida por el final, parte incrédula aún por todo lo que vio. Oblek. Bueno, eso fue bastante informativo, además aportó mucho a mi investigación de la luz dorada, pensar que aún queda algo de la vieja iglesia de la luz sagrada en operación, cuando el joven Ark venga le pediré de inmediato que me diga a lo que sabe, esto será genial. Los demás vieron el entusiasmo del doctor y solo dieron un rezo a su pobre amigo y alumno por el martirio que tendría que aguantar cuando vuelva. Ruby. Bueno, el vídeo fue genial, digo, había mucha sangre y todo eso, pero tenía armas increíbles. Weiss. Eso es en lo único que piensas, ¿verdad?, le dijo poniendo los ojos en blanco. Bueno, eso y galletas. Coco. También el atuendo se veía increíble, pero jamás esperé ver a Art como un fanático religioso. Fox. Recuerda que esto solo es una recreación, como dijo el director, solo es para informar. Ren. Jaune una vez me dijo que cada quien es libre de escoger en qué creer, es difícil imaginarlo cazando cultos Grimms en la noche. La comparativa entre el rubio desaliñado que conocen y el fanático cazacultistas vestido de negro, era, como mínimo, divertida. Jan. Jajaja, sí, eso en la vida real no pasa. Arcadia. Frida. Aquí le dejo el último informe, señor. Hurra, otro informe. Jaune. Gracias, Frida. Frida. De nada, señor. Frida Jurgen, la asistente y guardaespaldas de Jaune, y antigua sargento de artillería de la 4ª Legión. Una mujer de baja estatura y de gran fuerza, con cabello negros y ojos amarillos, tenía un acento del norte de Mantle, propio de los oriundos del mar de nieve de Solitas, acento ruso. Jaune la conoció en sus primeros días de su regencia, cuando una inspección del cuerpo de artilleros terminó en un combate con una horda Grimm. La sargento era la oficial que se asignó como guía por el regimiento, los otros oficiales tenían una reunión con el general de la 4ª. En medio de la inspección unos Grimms el puesto más alejado, justo donde ellos se encontraban, y junto con los soldados presentes no les quedó de otra que luchar hasta que los rescaten. Al principio todo bien, hasta que notó que algunos Grimms parecían desviarse, sintió que algo no iba bien y le avisó al oficial a cargo su sospecha, pero este no hizo caso. Al final fue a revisar él mismo, convenció a Frida que lo llevará, y oh sorpresa, su sospecha era cierta, querían blanquearlos usando un punto ciego, cuando los artilleros se dieran cuenta ya estarían muy cerca, o así habría sido si no hubiera contactado con la base central y pidió una ronda de artillería de inmediato.
Cuando salieron del rango Frida tropezó y casi es alcanzada por los Grimms, pero Jaune fue a su rescate usando el escudo de su recién heredada Crosse Amors para cubrirla, tanto de los Grimms como de la artillería, lástima que terminó siendo él el salvado por Frida quien lo cubrió con su cuerpo y su aura de la artillería que venía. Después de eso tanto Jaune como el otro oficial fueron regañados, él por imprudente y el oficial por dejar un flanco sin vigilancia que le pudo costar la vida de sus hombres y la suya. Al final Jaune siguió con su agenda, con una nueva integrante, la sargento como agradecimiento por tratar de salvarla decidió acompañarlo, además de que como recompensa fue reasignada a la primera legión y puesta como guardaespaldas de Jaune en caso de que cometa otra estupidez. Volviendo al presente Jaune revisó el informe y le llamó la atención. Jaune. Es otro informe de Monarchia, ha habido muchos informes de esta aldea últimamente, ¿qué sabemos de este lugar? Frida. No mucho, es un pueblo en la frontera entre Arcadia y Mistral, que está del lado mistralí, los espías de la novena reportaron sucesos extraños, como desapariciones que nadie reporta o que los Grimms parecen evitar ese lugar. Jaune frunció el ceño por esto, eso sonaba muy similar al caso de Vilnas que su tío Perky y la séptima segunda reportó hace un año. Lo recuerda especialmente ya que lo usaron de propaganda para las presentaciones, cambiando al inquisidor por él. Muchos pensarán que eso fue ególatra, pero fueron los propios inquisidores y su tío abuelo quienes insistieron en que él lo protagonice. Luego descubrió que era una treta para hacerle recitar los juramentos y poder delegarle las responsabilidades de alto capellán mientras el tío Perky se iba de vacaciones. Maldición. Casi todas las legiones le hicieron eso, terminó siendo alto capellán, general del ejército, comandante de vuelo, almirante de flota interino, señor de asesinos, lord protector, comisionado de policía y un largo etcétera. Volviendo al asunto, recordó que había un detalle en ese caso que al principio le llamó la atención. Jaune. Dime por si acaso reportaron la aparición de un fauno escorpión en el pueblo. Frida. Es como usted dice, según los informantes, era un simple pueblo de peregrinos hasta que una figura misteriosa identificada como Fauno Escorpión llegó y empezaron las desapariciones, las cuales ocurren incluso después de que se fue. Todo lo que pudimos saber era que este hombre no paraba de predicar sobre una tal reina oscura como se refería a lo que sea que alabe. Jaune. Reina Oscura, primero un tipo llega predicando sobre esta entidad, luego desapariciones y luego los Grimms se portan raro, esto es demasiado similar. Frida contacta con los cazadores viles que inspeccionen en las guaridas de los Grimms. Frida. Enseguida señor, ¿piensa que los desaparecidos se deben a un Grimm? Jaune. No, Frida lo miro confuso, llama también a los 7 segundos, diles que es noche de cacería. Frida. Sí señor, enseguida se fue a contactar con ambas legiones. Jaune vio por la ventana de su oficina, algo oscuro rondaba por el mundo, no sabía qué era, pero sabía que debía ser detenido.